Bueno, hoy vamos a ver lo que es el sistema nervioso. Pero en sí, ¿qué es? Pues bien, este sistema es el que se encarga de dirigir, controlar y supervisar todo el funcionamiento y las actividades de nuestro cuerpo. Algunos ejemplos tenemos desde los actos voluntarios, lo que es movernos, lo que es masticar, lo que es también dar una respuesta a diferentes estímulos, entre otras cosas. Asimismo, tenemos también desde los actos involuntarios lo que es la respiración o lo que es también la digestión, entre otros. Para el sistema nervioso, la célula anatómica más importante es la neurona. Ya veremos por qué. Ahora bien, el sistema nervioso se divide en dos, lo que es el sistema nervioso central y lo que es el sistema nervioso periférico. Vamos a ver lo que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el sistema más complejo que posee los seres vivos. Algunos ejemplos de la funcionalidad del sistema nervioso son: se encarga de nuestras actividades cotidianas, de organizar el tiempo, de adquirir nuevos conocimientos de lo aprendido cada día, de investigar, de imaginarnos escenarios futuros de las consecuencias que puede traer o de lo positivo que nos puede generar. Asimismo, también se encarga de nuestras emociones, entre otras. El sistema nervioso central está dividido, de acuerdo a como lo presenta esta imagen, en el encéfalo, que es desde el cuello hacia arriba toda esa estructura interna, desde luego, y la médula espinal, que es la que nosotros conocemos pues como la columna. Desde el encéfalo tenemos las estructuras, lo que son el cerebro, el mesencéfalo, el puente de Baroli, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Analizando lo que es el cerebro, recordemos que el cerebro está dividido pues en dos, lo que es el hemisferio izquierdo y lo que es el hemisferio derecho. Bueno, acá tenemos una maqueta de lo que es el cerebro como lo conocemos regularmente todas las personas, pero recordemos que el cerebro lo compone son los lóbulos, ¿sí? Lóbulo frontal, el parietal, el temporal, el occipital, porque ya lo que es el cerebelo y lo que es el tronco encefálico pues ya hacen parte de lo que es el encéfalo. Entonces, este lóbulo frontal, recordemos que es el que tiene que ver con el pensamiento, con el planteamiento, decisión, juicio, creatividad, resolución de problemas, comportamiento, valores, hábitos. Realmente es altamente ejecutivo. Le sigue pues el parietal, que es el encargado pues ya de la información sensorial, es decir, el tacto, dolor, gusto, presión, temperatura, datos espaciales, verbales y físicos. Seguimos con el lóbulo temporal, que ya tiene que ver con la audición, tono e intensidad del sonido, lenguaje, memoria, emoción. ¿Sí? Este lóbulo temporal. Y le sigue el lóbulo occipital, que es el encargado de la información visual. Además, dentro de las estructuras del encéfalo contamos con algunas como lo son el tálamo, el hipotálamo y la amígdala. El tálamo es una de las partes más fundamentales e importantes del cerebro, pues tiene funciones relacionadas con el movimiento, con el comportamiento emocional, con el aprendizaje y la memoria. El hipotálamo está relacionado con la moderación y liberación de hormonas. Asimismo, está relacionado con la sed, con el hambre y con los patrones de sueño. Y tenemos la amígdala, que está relacionada con las emociones, con el comportamiento social, incluso la supervivencia, pues logra representar la información del mundo que nos rodea. Ahora vamos a ver lo que es el sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso periférico se divide en dos, lo que es el somático y el autónomo. Dentro del somático, pues es el que se encarga del control voluntario del movimiento del cuerpo y se divide en dos a su vez. El sistema nervioso periférico
aferente o sensorial, que es el encargado de llevar la información sensorial desde el cuerpo y la médula espinal hasta las partes correspondientes del cerebro. Y tenemos el sistema nervioso periférico eferente o motor, que es el encargado de llevar la información desde el cerebro y la médula espinal hasta los diferentes músculos para dar una respuesta a estos diferentes estímulos. Ahora tenemos el sistema nervioso periférico del autónomo. El autónomo es el que regula las funciones corporales automáticas no controladas por el individuo y se divide pues también en dos, en el simpático y parasimpático. El simpático es el que se encarga de preparar al cuerpo en situaciones de lucha y el parasimpático es el encargado de controlar las respuestas en situaciones estresantes, reduciendo la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, disminuyendo la presión arterial y aumentando el proceso digestivo. Bueno, a modo de resumen, vamos a hacer este juego para ir determinando lo que es el sistema nervioso. Entonces, dentro del sistema nervioso central, recordemos, tenemos el cerebelo, ¿cuál más? El encéfalo, el bulbo raquídeo, muy bien. El somático, ¿ustedes creen que el somático viene acá en el sistema nervioso central? No, ¿verdad? Pertenece al periférico. Tenemos el cerebro, tenemos la médula espinal, tenemos, a ver, por acá, somático, nervios mixtos, nervios. Recuerden que todo lo que son de nervios es del periférico. El autónomo, nervios motores, listo. Ya los demás pertenecen al sistema nervioso periférico, nervios mixtos, somáticos, sensitivos, sistema nervioso parasimpático, autónomo, el simpático y nervios motores. De esta forma, entonces, hacemos un recorderis de lo que es el sistema nervioso. Vamos a enviar respuestas a ver qué tal nos ha ido. Pues muy bien. Ahora bien, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo el cuerpo reacciona tan ligero ante los estímulos que recibimos a una situación de peligro o de felicidad? Pues bien, ahí es donde entran a jugar también las neuronas. Entonces vamos a ver lo que son las neuronas. Las neuronas son altamente especializadas y se caracterizan por tener la capacidad de conducir señales eléctricas, que son impulsos nerviosos. A través de esas señales se producen conexiones que permiten al sistema nervioso recibir estímulos, integrar información y generar respuestas. La forma en cómo se comunican las neuronas se le llama sinapsis a este proceso. Ahora veremos las partes de la neurona. Como podemos ver en la imagen, la neurona cuenta con un cuerpo calloso celular y dentro de ese cuerpo calloso se encuentra el núcleo, es decir, el núcleo de la célula. En este núcleo habita el ADN organizado en cromosomas, el cual es el responsable de codificar la información genética. Tenemos también las dendritas, que son ramificaciones microscópicas y gracias a estas las dendritas son capaces de comunicarse entre sí. Seguido tenemos el axón. El axón es el encargado de transmitir el impulso nervioso a otra célula nerviosa. La mielina, que es el que protege al axón y ayuda a acelerar el impulso nervioso. Si hay buena mielinización, el axón puede llevar esta información súper rápida, muy rápida. Pero si la mielinización no es tan buena, pues asimismo va este impulso nervioso. Seguimos con las células de Schwann. Una de las principales tareas de este tipo de células es actuar como soporte y guía de la regeneración del sistema nervioso periférico tras una lesión o daño del axón. Finalmente tenemos el terminal del axón. Y ese terminal del axón es una de las partes esenciales de la neurona, ya que son las que facilitan la comunicación intercelular a través de los neurotransmisores
para su sinapsis. Ahora vamos a analizar la siguiente situación para determinar qué estructuras interfieren en esta imagen. Si podemos observar en esta imagen, acá Sofía le va a pedir o le pide matrimonio a Ramón. Entonces, de acuerdo a esta imagen, con la noticia que recibe Ramón de casarse, podemos observar que esta pregunta le genera una estimulación fuerte a Ramón y se le activa inmediatamente su sistema nervioso parasimpático, ya que este sistema es el que le da seguridad y nos sentimos amados. Es decir, ahí Ramón se está sintiendo amado pues por Sofía, por ende se activa este sistema nervioso parasimpático. Asimismo, se activa también la amígdala, que es la que está relacionada con las emociones. Finalmente viene la situación profesional. Bueno, yo soy profesor de matemáticas. Un día estaba en una actividad con el grado 10º que era de identidades trigonométricas. Había un ejercicio que pues debían pensar un poco más, sus estrategias tenían que direccionarlas bajo ya los presaberes, y ningún grupo, porque esta actividad era en grupo, ningún grupo de estudiantes lo había logrado, pero bien saben que hay estudiantes muy buenos y que se interesan bastante por desarrollarlo. Entonces había una estudiante que era muy buena es muy buena académicamente, y lo intentaba y no podía y me preguntaba, y yo le decía, claro, el ejercicio está bien planteado y efectivamente debe de encontrar la respuesta. Claro, en esta situación ella se altera, se pone como hiperactiva buscando la forma de encontrar la solución a este ejercicio, es decir, que se le altera su sistema nervioso simpático, porque en búsqueda de la solución de este ejercicio pues le da esa hiperactividad de buscar posibles soluciones. Pero finalmente lo encuentra, y incluso al encontrarlo ha hecho como una grosería. Y bueno, pero fue de la emoción que le generó de que ninguno lo había resuelto y que ella lo logró. Entonces ese momento de satisfacción, pues ahí en ese instante se le activa ya lo que es el sistema nervioso parasimpático, que ya va relacionado con esta tranquilidad. Es decir, comienza otra vez a estar en ese modo tranquilo, el saber que lo ha logrado. Pero además también se le activa el tálamo. Y recordar que en el tálamo es una de las partes más importantes del cerebro, ya que tiene funciones relacionadas con el aprendizaje y la memoria. Muchas gracias.